Bueno, estamos conectando. Profesor. Mira, ves, ahí está mi profesor y ese es su hijo, ¿ves? La facultad. Bueno, Hola, estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo. Le damos ¿Ese la es el bienvenida a todos los espectadores, a todos los que nos siguen. Gracias, UMSA, por el espacio hoy en esta nueva webinar. Y le cedo la palabra a Laura Belli, que hoy nos acompaña y va a ser la moderadora de esta webinar. Hola, Laura. Hola, hola, Ya buenas estamos. tardes. No sé si se escucha bien. ¿Estoy Sí, bien se ahí? escucha. Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos acá en esta charla que hemos programado con Enrique Abati, que nos va a hablar sobre la cuestión del decreto 320 y toda la situación de la locación en tiempos de pandemia y en la pospandemia. Enrique Abati, para aquellos que no lo conocen, es abogado, es graduado de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Inmobiliario, es presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, es coautor con el doctor Ibal Roca de más de 60 obras jurídicas, es colaborador de las revistas jurídicas La Ley, El Derecho y otras. También es columnista habitual y colaborador de los diarios La Nación, Clarín, Infobae, Ámbito Financiero y El Cronista Comercial. Es socio del estudio Abati Roca y lo que más nos honra a nosotros es que es profesor titular de la cátedra Contratos Inmobiliarios de nuestra carrera de martillero público en la Universidad del Museo Social Argentino. Le damos la bienvenida, Enrique, y para decirle a los asistentes cómo nos vamos a manejar, ustedes van a ir haciendo preguntas o haciendo comentarios que van a ir en el chat del Facebook, y nosotros vamos a tomar de allí las preguntas para hacérselas a Enrique al finalizar la charla, para no interrumpir la disertación, así que ustedes quédense tranquilos, y al final vamos a tomar algunos minutos para trasladarle algunas preguntas al doctor. Bueno, bienvenido, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Como siempre, recién recordábamos con Laura ese congreso que organizamos hace unos años en la Universidad del Museo Social Argentino, en la Facultad de Derecho, un congreso sobre locación urbana. O sea, un congreso que fue el estudio, es decir, focalizado en el estudio del capítulo de las locaciones del nuevo Código Civil y Comercial, que todos sabemos que trajo enormes modificaciones a lo que era hasta entonces, hasta el 31 de julio del 2015, la ley 23.091, la famosa ley de alquileres sancionada en el año 1984. Y después, por supuesto, todo lo regía también paralelamente los 130 artículos del capítulo de locaciones del Código de Vélez Sarsfield. Todo eso después se comprimió. Yo luego, a modo de refrescar conocimientos, ¿no es cierto? Se comprimió para después entrar de lleno en el tema locativo que nos atañe. Se comprimió todo en 39 artículos solamente. El Código Civil y Comercial vigente actualmente tiene solamente 39 artículos en su capítulo de las locaciones. Antes teníamos 130 en el Código de Vélez y 30 artículos en la ley 23.091, o sea, 160 artículos vigentes. Todo eso se comprimió. Bueno, por eso, recuerdas, Laura, que tuvimos que hacer estudios en relación a todas las lagunas que quedaban, enormes lagunas, que los tienen que resolver los intérpretes del derecho, que son los doctrinarios, y los jueces. Entonces, todo, en cambio, con el Código de Vélez había situaciones que ya estaban resueltas. Por eso hoy día los contratos de locación tienen que ser mucho más casuísticos, más extensos, obviamente, porque hay que prever situaciones que antes estaban previstas en la legislación vigente hasta el 2015 y ahora ya no las tenemos previstas. Entonces, esto es para que quede bien claro que en materia locativa hay que ir creando permanentemente, y por eso, si es posible el año que viene, después de terminado toda esta pandemia, vamos a organizar
por supuesto, como también lo has organizado antes, otro congreso sobre la lucha en el Código Civil, en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora, entrando ya definitivamente en el tema, vamos a analizar el decreto 320 del 29 de marzo de este año. Ya les adelanto a los oyentes que hoy se trató en el Senado el proyecto, bueno, lo que ya tenía media sanción en diputados, que es la modificación de varios artículos del Código Civil y Comercial. Hoy se suspendió, no pudo ser tratado, así que momentáneamente estamos con la legislación del Código Civil y Comercial original y con el decreto 320, que modifica algunos artículos del código. En general, este decreto lo dice expresamente, es un decreto de necesidad y urgencia. En realidad debería haber sido una ley del Congreso, pero bueno, no hubo tiempo para hacerlo, dada la situación imperante, y entonces el presidente de la Nación, en uso de las facultades constitucionales, suscribió este decreto de necesidad y urgencia. Vigente esto hasta el 30 de septiembre. Es posible que lo prorroguen si sigue todo este problema que lo originó. Es un decreto, lo dice textualmente en uno de sus artículos, tiene 17 artículos, que es de orden público, o sea, que las partes no pueden, por acuerdo entre ellas, modificar lo que dice el decreto, en teoría, salvo que se beneficie a la parte, a su parte débil de la relación locativa, del contrato locativo, que es el inquilino. Así lo ha interpretado siempre la jurisprudencia. La parte débil es el inquilino. Nosotros personalmente, yo personalmente, pienso que no es la parte débil, precisamente, una vez que está en el uso y goce del inmueble, porque tiene mucho más protección los derechos del inquilino que los derechos del locador cuando el inquilino está en el uso y goce del inmueble. Bien, este decreto tiene, bueno, los antecedentes, todos ya sabemos, fue necesario, por eso es de necesidad y urgencia, sancionarlo, atento a la crisis sanitaria que es ya mundial, por eso es una pandemia. Y esa crisis nos afectó en principio y nos sigue afectando. Y va a tener secuelas, por eso hoy dijimos que vamos a hablar post-pandemia también. ¿Qué se ve, qué visualizamos a posteriori a la pandemia? El primer, es decir, el artículo segundo, que es, digamos, de lo que nos interesa hablar, es suspensión de los desalojos. Quedan suspendidos los desalojos, pero en realidad el título es engañoso, el título del artículo, porque en realidad lo que debería decir es suspensión del lanzamiento, o sea, de la ejecución de la sentencia de desalojo, porque el juicio de desalojo, incluso si abren los tribunales, ya en algunas provincias han abierto los tribunales, esto, un juicio de desalojo, nada impide tampoco que se inicie un juicio de cobro de los alquileres si el inquilino debe alquileres. Lo que no se puede es ejecutar la sentencia del desalojo, o sea, formalizar el lanzamiento. Recién hablábamos, antes de la charla, Laura, con la doctora Laura Belli, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de disposiciones de este decreto. Sí, realmente tiene varias disposiciones que serían inconstitucionales. Una, por ejemplo, ya que estamos hablando de la cuestión procesal, es una legislación, una ley nacional no puede tener injerencia, inmiscuirse en la legislación provincial, porque eso está reservado por la Constitución Nacional a la órbita de cada provincia. Cada provincia se da su propio código procesal, donde está contenido el proceso de desalojo, precisamente. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene un proceso de desalojo, la provincia de La Pampa otro, Santa Fe otro, así. Sin embargo, este decreto es como si fuera una ley nacional. Y bueno, legisla sobre el desalojo también. En consecuencia, el artículo segundo dice que se suspende en todo el territorio nacional
hasta el 30 de septiembre de este año, la ejecución de las sentencias de desalojo. Por eso reitero, ahora hay provincias donde ya se han abierto los tribunales y los juicios de desalojo iniciados prosiguen, o incluso se puede iniciar un juicio ahora. El tema es que, supongamos que alguien tenga una sentencia ya dictada, una sentencia firme, que ya pasó por Cámara, que de una autoridad de cosa juzgada, esa sentencia no se puede materializar hasta después del 30 de septiembre de este año. Obviamente va a tardar un poquito más esto. O sea que en las provincias donde actualmente se han abierto los tribunales, igual no se puede materializar esa sentencia. Sí, se pueden hacer, por ejemplo, en el proceso de ejecución de alquileres, por supuesto, se pueden trabar embargos, etc. Todas las medidas cautelares que permite la ley procesal. Ahora, estos desalojos, todos sabemos que en el proceso de desalojo están los legitimados activos, que son precisamente el actor, o sea, que sería en este caso el locador. Ojo que acá habla de desalojo de inmuebles. Entonces, pero fíjense que se habla no habla, por ejemplo, del comodato, o sea que el sujeto del legitimado pasivo, que sería el comodatario, en teoría podría ser desalojado. No habla de los intrusos también podrían ser desalojados. O sea, se podría materializar una sentencia contra un intruso, contra un comodatario. La duda es, por ejemplo, en el contrato de leasing. El leasing todos sabemos que consta de dos tipos de contrato. La parte locativa, en la primera etapa, y luego de ejercitada la opción de compra por el tomador, que sería el locatario, entramos en la etapa de la compraventa. Entonces, la duda es si en la etapa de la locación estaría alcanzado esta protección del decreto de suspender el desalojo del tomador incumplidor del contrato, en la parte locativa. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí porque se le aplican, lo dice textualmente el capítulo del leasing del Código Civil y Comercial, dice expresamente que se le aplican las normas de la locación al leasing, salvo en lo que esté modificado en este capítulo. Entonces entiendo que se pueden materializar, que estarían, es decir, hay dos teorías, que se puede materializar el desalojo o que no. Entonces, si se le aplicamos las reglas de la locación, no podría materializarse el desalojo. O sea, esto es una duda, pero son muy pocos los casos de contratos de leasing en estos momentos. Bueno, entonces, después vemos que también tenemos el artículo 3º, que es la prórroga de los contratos. O sea, todos los contratos que estaban por vencer, supongamos un contrato que tenía que vencer ahora en junio, ese contrato quedó prorrogado automáticamente hasta el 30 de septiembre de este año. O sea, es una prórroga compulsiva. El problema viene con el fiador. O sea, hay un artículo específico, que lo vamos a ver, donde lo obligan al fiador a seguir afianzando. O sea, que el fiador tiene que seguir vinculado a su contrato accesorio de fianza. Esto realmente es discutible, va a haber problemas con este tema, pero el decreto lo dice, lo voy a leer. Prorrógase hasta el 30 de septiembre del corriente año la vigencia de la vigencia de los contratos individualizados en el artículo 9. Ahora vamos a explicar a qué contratos abarca este decreto, porque no abarca todos los contratos, abarca a una determinada cantidad de destinos comerciales, hablando técnicamente. En realidad debería decir de los destinos comerciales. Entonces, esto es una facultad que tiene
el locatario, o sea, que puede optar por quedarse en el inmueble o terminar, dar por finalizado el contrato. Lo que pasa es que en la práctica, en la mayoría de las provincias, no pueden realizar, por ejemplo, la mudanza. Si se termina el contrato, ¿cómo se muda el locatario? Es imposible, de cumplimiento imposible eso. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuáles son los contratos alcanzados, o sea, los destinos alcanzados bajo la protección, bajo el paraguas protector de este decreto. Es el artículo 9 el que los enumera. Y vamos a ver qué nos dice el artículo 9. Este artículo es taxativo, o sea, lo que no está incluido acá no rige. Esto es muy importante que lo sepamos. Hay algunos casos de duda, después lo vamos a ver, y vamos a ver ahora. El artículo 9 dice que las medidas dispuestas en el presente decreto se aplicarán respecto a los siguientes contratos de locación. O sea, debería haber dicho a los siguientes destinos. O sea, es el paraguas protector de los destinos, de ciertos destinos locativos. Protege absolutamente a toda la locación habitacional. A mi criterio esto es un error, porque en realidad la finalidad de este decreto era proteger, digamos, a los inquilinos más vulnerables, que es la locación de vivienda, pero no es lo mismo proteger a un inquilino que vive, por ejemplo, de una locación en un departamento de 2 ambientes, de, por ejemplo, 15.000 pesos por mes, que a un inquilino que tiene un dúplex en la Avenida del Libertador, en Capital Federal, y paga 200.000 pesos por mes. Ese tiene la misma protección. Entonces, porque las posibilidades de pago son totalmente distintas de un caso y otro. Pero bueno, abarcaron todo. Y acá se están produciendo abusos en ese sentido, porque hay muchos locatarios que tienen capacidad de pago realmente, me refiero a de vivienda, tienen capacidad de pago y se abusan de esto, y bueno, se adhieren al decreto. También esto va a traer su contrapartida, que el locador, sabiendo esto, y ya nos están llegando casos al estudio, dice, bueno, perfecto, yo no le voy a renovar el contrato a este hombre, porque le vence, por ejemplo, en febrero del año que viene, del 21. Entonces, que ya sepa que yo sé que tiene capacidad de pago y se adhiere a este decreto y no va a pagar nada, porque ya les adelanto, después lo vamos a ver en detalle, que los inquilinos bajo el paraguas protector de este decreto pueden optar por pagar congelados su alquiler, o sea, supongamos que tocaba ahora en junio un escalonamiento en alquiler, ese alquiler queda congelado como lo venía pagando a marzo de este año. Y va a pagar la diferencia recién a partir del 1 de octubre en 3 a 6 cómodas cuotas sin intereses. Eso es elección del locatario. Obviamente que la mayoría de los locatarios van a elegir pagarlo en 6 cuotas, la van a tener que pagar junto con los alquileres que correspondan si el contrato se sigue devengando, o sea, desarrollando. Ahora, también el artículo 7 de este decreto le da la posibilidad al locatario de no pagar nada, absolutamente nada. O sea, no pago más hasta el 1 de octubre. A partir del 1 de octubre tendré que pagar todo acumulado, pero también dividido entre 3 y 6 cuotas. Que estas 3 o 6 cuotas, en este caso sí, va a tener un interés, que es el interés para los plazos fijos a 30 días del Banco Nación, que hoy en día rondan más o menos el 24% anual, que no tienen nada que ver con el interés pactado en el contrato, pero ya sea el interés compensatorio o en este caso sería el punitorio. En este caso no se van a aplicar intereses punitorios, o sea, esto el decreto lo dice expresamente, el único interés que se puede aplicar es el interés del Banco Nación Argentina para los plazos fijos a 30 días. Entonces, acá
concretamente se van a producir rispideces entre locador y locatario, sobre todo en los casos que el locador sabe que el locatario tiene capacidad económica suficiente. Y dicho sea de paso, también tenemos, y esto sí está legislado expresamente, el caso del locador vulnerable, o sea, ese locador que vive de sus alquileres. Supongamos un jubilado que el único ingreso que tiene es una jubilación mínima, o sea, 16.000 pesos por mes, y tiene, por ejemplo, un departamento producto de los ahorros de toda su vida que alquila a, qué sé yo, 15.000, 16.000 pesos más. Entonces, eso genera, digamos, que él pueda más o menos vivir humildemente con 30 y pico mil pesos. Pero ahora su inquilino dice, no, yo no pago más hasta el mes de octubre. Fíjense qué desastre que es esto. Entonces, ese inquilino no paga, pero recordemos también que de acuerdo al nuevo Código Civil y Comercial, en su artículo 1208, establece que el alquiler también está compuesto por sus accesorios, por ejemplo, las expensas, el ABL, etc. Entonces, recordemos de paso también que si un inquilino, por ejemplo, paga el alquiler, pero no paga las expensas, incurre en falta de pago del alquiler. ¿Por qué? Porque es un pago parcial, porque las expensas integran el alquiler. Antes de la reforma del código, teníamos que poner expresamente en una cláusula del contrato que las expensas o el ABL, el IO, el ABL, integran el alquiler y su falta de pago tiene las mismas consecuencias que la falta de pago del alquiler. Y entonces se puede habilitar el desalojo. En cambio, esto, ahora con el nuevo código no hace falta siquiera mencionarlo, pues ya lo dice el artículo 1208 del código, que dice que todo lo que se paga mensualmente, o sea, por periodos mensuales, integra el alquiler. Entonces, supongamos el caso que estamos hablando recién, un inquilino que decide no pagar nada, acogiéndose a la letra estricta del artículo 7 del código, no paga nada. ¿Y quién va a pagar esas expensas desde abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre? Y las tendrá que pagar el locador, porque si no cae en mora, le inician la ejecución de las expensas. Fíjense. Entonces, todo esto es realmente complicado, ¿no? Caso de jubilado que dije, ese jubilado no solamente va a dejar de contar con sus 15.000 pesos mensuales para nutrir, para agrandar un poquito sus ingresos de una magra jubilación, de una jubilación mínima, sino que además va a tener que desembolsar a lo mejor los 3, 4, 5.000 pesos mensuales de las expensas y el ABL, etc. Entonces, esto genera lo que es el locador vulnerable. Después nos vamos a referir. O sea que el locador vulnerable podría plantear que el inquilino le tenga que pagar todo eso. Pero, lamentablemente, ya lo adelanto, el caso del locador vulnerable está tan mal redactado el artículo que creo que se hizo adrede para que sea de cumplimiento, una misión imposible, de cumplimiento imposible. Pero bueno, por los trámites engorrosos que esto genera. O sea, vamos a terminar antes con la vigencia del decreto que un locador pueda probar su carácter de vulnerabilidad como locador. Entonces, todos los contratos, ya sabemos, quedan prorrogados. Ahora, les adelanto, después lo vamos a ver en detalle también, que ya les dije, están todos los contratos que son bajo el paraguas protector del decreto, todos los contratos que son de vivienda, todos, independientemente si estamos hablando de un contrato de alquiler de 10.000 pesos por mes o de una mansión en Barrio Parque de 300.000 o 400.000 pesos mensuales. Todos están bajo el paraguas protector. Por eso acá se tendría que haber hecho una diferencia, entiendo, pero por monto. Pero bueno, no es así. También están incluidos en esto los contratos
pertenecientes a inmuebles destinados a hoteles, o sea, a las pensiones, por ejemplo. O sea, la gente que vive en pensiones también está cubierta por esto. Después, los inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias. Acá estamos hablando que no estamos hablando de una persona humana, sino que van a ser asociaciones de bien público. Por ejemplo, una sociedad de fomento. Esa sociedad de fomento está incluida en este decreto. Después, una asociación de jubilados, por ejemplo, etc. Después estamos viendo los inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias. Pero acá no define cuál es la pequeña producción agropecuaria, un pequeño predio rural, porque no es lo mismo tener una pequeña producción, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires puede ser 10 hectáreas, pero en la estepa patagónica, en la Patagonia, 10 hectáreas no es nada, ya es pobre la persona. O sea, en realidad debería cada provincia, cada región, tendría que haber sido sancionado una cuestión aclaratoria, o sea que eso lo debería hacer cada provincia, pero creo que no lo están haciendo. Pues repito, no es lo mismo una unidad económica en la pampa húmeda que una unidad económica en la estepa patagónica. Por ejemplo, me refiero a extensión territorial. Luego tenemos los inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen del monotributo, destinados a la prestación de servicios al comercio o a la industria. Por ejemplo, un sastre, que a lo mejor una costurera, alguien que arregla zapatos, etc. Ese tipo de personas generalmente no son IVA responsable inscripto. Entonces, estos están, aunque tengan un localcito a la calle, esto está cubierto. A veces un pequeño kiosco también, no estamos hablando de esas cadenas de kioscos que hay, por ejemplo, en las grandes ciudades de las provincias, ¿no es cierto?, y de Capital Federal, porque están organizados como sociedad anónima. Luego tenemos los inmuebles alquilados a profesionales, acá autónomos, para el ejercicio de su profesión. Bueno, acá engloba a todos los profesionales, por ejemplo, un médico, un abogado, un escribano, un ingeniero, etcétera, un contador. Eso están todos bajo el decreto, amparados por el decreto. Pero son autónomos en el ejercicio de su profesión. Por ejemplo, una sociedad de contadores, que es muy común que haya sociedades de contadores, por ejemplo, ponen un estudio contable de 5, 6, 7, 10 contadores, o un estudio jurídico, o un estudio de ingeniería, con muchos profesionales, que está organizado como una SRL o una sociedad anónima, eso no está incluido. Pero la mayoría de los profesionales están incluidos en el decreto. Después, los inmuebles alquilados para micro, pequeñas y medianas empresas. Acá sí pueden estar incluidos en el IVA, o sea, no necesariamente son monotributistas, sino que pueden ser IVA inscriptos. Pero tenemos que, en realidad, entendemos que tendrían que estar inscritos, hay un registro de pymes, y de micro y de pymes. Esto no lo aclara el decreto, pero tendría que haber un decreto reglamentario que aclare. Todavía no ha visto luz ese decreto. O sea que hay muchas situaciones que están en el aire y que están en la nebulosa, y bueno, tenemos que ser nosotros los abogados los llamados a clarificar un poco el tema y a interpretarlo. Para eso estamos. Por ejemplo, hay pequeñas industrias que son pymes también o microempresas. Y bueno, y por último están los inmuebles pertenecientes a estas industrias recuperadas, por ejemplo,
que se dice inmuebles alquilados para cooperativas de trabajo o empresas recuperadas inscritas, esto sí, acá lo aclara, que tienen que estar inscritos en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. Si no están inscritos ahí, no pueden ampararse en el decreto. Bueno, ahora vamos a ver, esto ya queda claro, entonces, ¿quiénes están bajo la órbita del decreto? Estábamos viendo los contratos prorrogados estos compulsivamente. O sea, todos estos contratos han sido prorrogados. Acá después vamos a ver el papel del fiador, porque al fiador compulsivamente le dice el señor fiador, usted terminó el contrato, pero sin embargo tiene que seguir otorgando su fianza. O sea, rige la fianza. Acá vamos a ver también los contratos, los congelamientos. Ahora voy al principio de la exposición, hablamos de los congelamientos de precios de los alquileres. Bueno, ¿esto qué significa? Ya lo dijimos. Supongamos, lo más común es que un alquiler sea escalonado. O sea, todos sabemos que cada 6 meses se escalonan los alquileres previendo, es decir, la inflación futura. Ahí hacemos siempre todos, cuando redactamos este tipo de contratos, una suerte de futurología, o sea, una suerte de tener una bola de cristal, facultades adivinatorias, porque en este país no podemos predecir lo que va a pasar ni dentro de 3 meses. A las pruebas me remito. Entonces, normalmente ponemos un escalonamiento de un 15, un 18% semestral o 20%. Bueno, sin embargo, este decreto lo que dice es que se dispone hasta el 30 de septiembre el congelamiento del precio de las locaciones, de los contratos de locación de inmuebles, bueno, amparados por el artículo 9º, que recién explicamos, correspondiente al mes de marzo, o sea, queda congelado el alquiler al mes de marzo. Si el alquiler tenía que escalonarse en el mes de aplicarle el escalonamiento en abril, mayo, junio, queda planchado al mes de marzo. Pero eso no quiere decir que después el locador no pueda cobrar esa diferencia, ese escalonamiento. Entonces, eso rige hasta el 30 de septiembre. A partir del 1 de octubre, entonces, ese locador podrá cobrar, y esto sí, entre un mínimo de 3 y un máximo de 6 cuotas. Y eso lo va a cobrar con los alquileres que vaya cobrando a futuro. O sea, supongamos que tiene que cobrar el alquiler de octubre, eso se divide, todo ese dinero acumulado, esa cuenta acumulada desde, supongamos, desde el mes de abril en la práctica, desde el mes de abril al 30 de septiembre, se divide en 3 o 6 cuotas. Esto lo decide el inquilino, es facultad del inquilino decir en cuántas cuotas lo va a pagar. Ahí el locador no puede opinar. O sea que es una suerte digamos, de imposición al locador. Ahí es sin intereses. Bueno, acá lo que dice el artículo dice que el precio de las locaciones de los contratos. Bueno, acá, como está redactado, es el precio de la locación, no dice el alquiler, que es muy distinto. Entonces, el precio de la locación se interpreta que es el precio puro, el alquiler puro, sin los aditamentos del artículo 1208 del Código Civil y Comercial. Esta es una interpretación personal, hay quien opina distinto. Entonces, en este caso, sí el inquilino tiene que pagar las expensas que sabemos que no son congeladas. Entonces, que esas expensas se van a... si esas expensas aumentan mes a mes, lo mismo por ejemplo, podrían llegar a aumentar la BL. Entonces, no es frecuente eso, pero hay provincias donde sí, que la BL va aumentando también. Entonces, en ese caso, el locatario tendrá que pagar eso
con los escalonamientos correspondientes. Y lo único que le queda congelado es el alquiler puro. Pero bueno, son pequeñas diferencias. Entonces, ahí el locatario le pagará después esas diferencias junto con el alquiler de octubre, por ejemplo, la primera cuota, o sea, todo eso acumulado se divide por 3 o por 6 y sin intereses se va a ir pagando, junto con los alquileres que se vayan devengando octubre, noviembre, diciembre, si eligió 3 cuotas. Y si eligió 6, enero, febrero y marzo. Bien. Después, el artículo 5º habla de lo que ya adelantamos, la subsistencia de la fianza. Dice que no resultará de aplicación hasta el 30 de septiembre del año en curso o hasta que venza la prórroga opcional prevista en el artículo 3º. Digamos, el artículo es el 1225 del Código Civil y Comercial, que dice que la fianza termina cuando termina el plazo contractual, el plazo del contrato. Todos sabemos que si el inquilino se queda en el inmueble por el 1218, o sea, la prórroga mes a mes, recordemos que no hay tácita reconducción en el derecho vigente en la Argentina, sino que se va prorrogando. Una vez vencido el contrato, se prorroga mes a mes hasta que cualquiera de las partes digan basta, tanto el locador como el inquilino, digan basta, se terminó. No notifica, se terminó el contrato. Pero ahí sí, en ese caso, queda desobligado el fiador, salvo que el fiador todos los meses diga, bueno, prorrogo la fianza por un mes más, cosa que es muy raro. En cambio, con este decreto 320, sí, al fiador lo obligan a seguir afianzando ese contrato hasta el 30 de septiembre de este año, salvo que se prorrogue. Puede prorrogarse esto, es posible que lo prorrogue. Bueno, ahí sí termina la fianza. Estoy hablando en los contratos que vencen, por ejemplo, en junio, julio, agosto. En los contratos que siguen su curso, no, esto no tiene nada que ver. Este artículo 5º es aplicable solamente a los contratos que vayan venciendo. O sea, esto queda prorrogado compulsivamente. Lo obligan al fiador a seguir afianzando. Pero acá entiendo que hay que notificarlo al fiador, porque el fiador no tiene por qué saber si el inquilino se acogió o no, porque recordemos cuando hoy dijimos que el inquilino podía optar o no por esta prórroga del contrato. Si el inquilino no opta por la prórroga y se va, cosa que en este momento es imposible porque no puede haber mudanzas, salvo en algunos lugares, la capital federal o en algunas provincias hay mudanzas, pero en otras no se lo permiten, entonces va a continuar en la locación y en ese caso se siguen devengando los alquileres y el fiador tiene que ser notificado. Entiendo que tiene que ser notificado por el inquilino que le dice, mire, señor fiador, yo me acojo al decreto y por lo tanto el contrato venció o va a vencer, qué sé yo, el 30 de julio y entonces en ese caso, sí, yo me acojo al decreto, me quedo hasta el 30 de septiembre. Por lo tanto, usted sigue siendo responsable con su fianza. Bueno. Y acá sí, vamos a ver lo que estuvimos ya adelantando y hablando recién, que son el artículo 6º que se refiere a las deudas por diferencia de estos precios, o sea, la diferencia del escalonamiento. Y después vamos a hacer una reflexión. ¿Qué pasa en esos contratos donde no es un alquiler escalonado puro, sino, por ejemplo, un contrato donde está referido, podemos referirlo al precio, por ejemplo, de un producto o de algunos productos, una canasta de productos, etc. Eso yo entiendo que queda suspendido, esa actualización por referencia a productos. Por ejemplo, los contratos que se van ajustando por la cantidad necesaria de pesos para comprar tantos litros de nafta super, de Shell, YPF, lo que fuera, Action, lo que fuere. Entonces eso sí queda congelado también. Después tendrán que pagar las diferencias.
pero son los menores casos, porque en la mayoría de los casos estamos hablando de los, sobre todo, si estamos hablando de pymes, estamos hablando de pequeños comerciantes que son monotributistas. Entonces, en ese caso, la mayoría son alquileres, los contratos están ajustados por escalonamiento, alquileres escalonados. Pero quería hacer esa advertencia porque hay casos en que ustedes saben que con la reforma del Código Civil y Comercial, ahora los alquileres se pueden referir a cualquier producto, por ejemplo. Antes esto, por el artículo 3º de la Ley 23.091, la Ley de Alquileres del año 94, solamente podían aplicarse este método de ajuste de los alquileres a los alquileres comerciales y del ramo de explotación del local comercial de que se trate. Si estamos hablando de una estación de servicio, lo único que podíamos utilizar como parámetro de ajuste es la nafta. O sea que el alquiler es el equivalente a la cantidad necesaria de pesos para comprar tanto litro de nafta, súper, por ejemplo. O tantos litros de aceite de tal clase para automóviles. En cambio, automotores, mejor dicho, que puede ser camiones también, maquinarias. Bueno, pero hoy día, con el nuevo código y en virtud del artículo 1133 del Código Civil y Comercial, podemos fijar el alquiler o relacionarlo el alquiler y fijarlo en base a cualquier producto. Incluso, o sea, en una estación de servicio podemos fijar el precio del alquiler en base a por ejemplo, al kilo de café de marca tal en la góndola del supermercado tal. A esos extremos hemos llegado. O sea, hay una libertad absoluta, con lo cual me refiero a lo que es la libertad contractual, el principio de libertad contractual, que es el artículo 958 del nuevo código. Antes era el 1197, todos recordamos, los viejos abogados recordamos eso, el artículo 1197 del Código Belezarfi. Bueno, y volviendo al tema. Entonces, hoy día incluso podemos fijar el alquiler de una vivienda, incluso, o de una oficina, en base al precio de, qué sé yo, de una gaseosa, de la Coca-Cola, del agua mineral Villavicencio, lo que se nos ocurra, etcétera. Bueno, que eso estaba antes exclusivamente ceñido a la órbita de los contratos comerciales y del ramo de explotación del local, nada más, eso, exclusivamente. Bueno, o sea, un supermercado no podíamos poner el litro de nafta, por ejemplo. Hoy sí. Consecuencia. Entonces, vemos que esto acumulado, lo que tenemos acumulado de las diferencias no cobradas hasta el mes de septiembre, ojo, necesariamente no tiene que ser hasta septiembre, porque el inquilino, esto está dentro del parámetro de la libertad contractual, el inquilino puede decir, bueno, mire, yo no le voy a pagar el escalonamiento del mes de junio, pero en julio sí le pago, y quedará pendiente lo que no pague en septiembre para que yo lo pague a partir del 1 de octubre, dividido en 3 o 6 cuotas, según yo como inquilino lo elija, y sin intereses. Bueno, y esto lo dice así, la diferencia que resultare entre el monto pactado contractualmente y el que corresponda pagar por aplicación del artículo 4, deberá ser abonada por la parte locataria en al menos 3 cuotas y como máximo 6 mensuales, iguales y consecutivas con vencimiento. El primero de ellas en la misma fecha del vencimiento del canon locativo, el alquiler que contractualmente corresponda al mes de octubre del corriente año. Y junto con o sea, hay que pagar esa diferencia junto con el alquiler de octubre, a partir de octubre. Las restantes cuotas vencerán en el mismo día de los meses consecutivos. Este procedimiento para el pago en cuotas de las diferencias resultantes será de aplicación aun cuando se hubiere operado el vencimiento del contrato. O sea, fíjense que un contrato que vence, por ejemplo, en agosto, y bueno, se acumuló abril, mayo, junio, julio, vence en agosto, 31 de julio, o sea, por ejemplo,
Y esa diferencia, el inquilino podrá prorrogar o no prorrogar el contrato, y esa diferencia la va, porque a lo mejor ya están habilitadas las mudanzas para el 1 de agosto, y esa diferencia la va a pagar recién a partir del 1 de octubre. Y en cuotas, entre 3 y 6 cuotas. Y acá nos preguntamos, porque acá no lo aclara el decreto. ¿Y el fiador? Bueno, yo entiendo que tiene que seguir respondiendo el fiador, porque es una obligación que quedó pendiente del inquilino. Entonces va a seguir respondiendo el fiador. O sea, es bastante complicado el tema, no es tan fácil. Bueno, dice que no podrán aplicarse intereses moratorios, compensatorios ni punitorios, ningún tipo de interés a esta deuda. Bueno, y el fiador, en realidad, dice que el fiador va a permanecer la fianza vigente, lo dice, pero no dice en los contratos vencidos, pero se abarca eso también. Eso es indudable, o sea, va a seguir vigente la fianza y la responsabilidad del fiador. Ahora vamos a ver las deudas por falta de pago. Bueno, acá este es un tema también álgido. Dice que las deudas que pudieran generarse desde la fecha de entrada en vigencia, o sea, desde el 29 de marzo hasta el 30 de septiembre, originadas en la falta de pago, en pagos parcializados, que puede ser, o sea, el pago puede ser parcial, o fuera de los plazos contractuales, o en pagos, deberán ser abonadas también, es lo que yo les decía al principio, en 3 o 6 cuotas a elección del inquilino. Mínimo 3, máximo 6. Puede abonarla en 4 o en 5 también se le ocurre. Mensuales y consecutivas, con vencimiento. La primera de ellas es la misma fecha de vencimiento del canon locativo. Acá ya habla del canon locativo. O sea, que acá estamos ya por el 1208 en la figura de los accesorios del contrato también. O sea, contrato, es decir, el alquiler puro más sus accesorios que pueden ser las expensas, el ABL, etc. Y entonces eso lo va a pagar a partir del 1 de octubre. Y la tasa de interés no podrá exceder la que aplica el Banco Nación para los plazos fijos a 30 días. Bueno, acá también sigue siendo responsable el fiador hasta que termine de pagar. Bueno, este es el peor escenario para el locador. Cuando se le planta el inquilino, le dice: yo no pago nada, absolutamente nada, y voy a pagar a partir de octubre, en cómodas 3 o 6 cuotas, generalmente van a ser 6 cuotas, con la brutal inflación que tenemos, total, eso lo perjudica al locador y lo beneficia al locatario. Y luego, con un interés realmente ridículo, no el interés que figura en el contrato normalmente, ¿no? Que es 1,5 veces la tasa activa del Banco Nación Argentina, normalmente, 1,5 veces o el doble. La jurisprudencia establece 1,5 veces, la tasa activa del banco. Bueno, esto también, por el principio de autonomía de la voluntad contractual del artículo 958, nada impide que se pacten otras formas de pago con el inquilino. Si es el inquilino el que lo ofrece, por ejemplo, el inquilino va a decir: bueno, se lo pago en 2 cuotas, o le pago la mitad del alquiler, no es que no pago ningún alquiler hasta el mes hasta el 1 de octubre, hasta el 30 de septiembre, mejor dicho, sino que pago, por ejemplo, la mitad. Eso está dentro de lo que puedan acordar locador y locatario. Nada impide esto. Bueno, ahora, lo que es importante es que la bancalización, fíjense que el artículo 8º dice que la parte locadora tiene, o sea, ya hace más de 20 días, o sea, todos los locadores ya deberían haber notificado a los inquilinos
que los datos necesarios para que él le deposite en una cuenta bancaria por transferencia o depósito, por cajero automático para efectuar, acá lo dice expresamente el artículo 8, para efectuar los pagos a cuales esté obligado. Bueno, así que en la mayoría de los casos, nada impide que también no se cumpla con esto y el inquilino le pague o acuerden con el locador, mire, no me pague, me va a pagar después a partir del 1 de octubre, y bueno, pero en efectivo. En realidad, todo pago de más de 1.000 pesos, todos sabemos que tiene que estar bancalizado. Pero una cosa es eso, la ley, y otra es la práctica. No olvidemos que con la reforma del Código Civil, es decir, la reforma esta del Código, en el Código Civil y Comercial, ahora es una importantísima fuente de derecho la costumbre. Antes, en la legislación civil, la costumbre era una fuente de derecho de menor categoría. Sí era importante como fuente de derecho la costumbre en el Código de Comercio. Pero ahora no olvidemos que está fusionada la legislación civil con la legislación comercial. Por lo tanto, ahora la costumbre es fuente de derecho muy importante e incluso hasta puede ser una costumbre derogatoria. Fíjense que en la práctica, me estoy yendo del tema, pero es bueno conocerlo. Ustedes saben que está vigente todavía la prohibición legal de indexar. Y lo digo ¿por qué? Porque en el proyecto que se iba a tratar hoy en el Senado, que tiene media sanción de diputados, ya figuraba que un artículo donde los alquileres tenían que ser indexados por la combinación de dos índices. Entonces, esto suspendía la vigencia de la prohibición legal de indexar de la ley 23.928, que es del año 91, la famosa ley de convertibilidad, que prohíbe todo tipo de indexación. Y ratificado eso por la ley de emergencia económica de ese fatídico 6 del Día de Reyes, del 6 de enero del 2002, donde nos metieron la mano en el bolsillo a todos, nos especificaron todos los depósitos que teníamos en moneda extranjera en los bancos, especificaron las obligaciones, etcétera, etcétera. Bueno, eso sigue vigente, pues no hubo ninguna norma que lo derogue, salvo para los créditos hipotecarios que se pagan en uvas, donde ahí sí rige también un índice, pero en realidad en todo contrato, incluidos los contratos de locación, está prohibido utilizar índices. No pueden utilizarse índices. El escalonamiento no es un índice, ojo, eso les quiero advertir. De todos modos, eso iba a esto, a que la desuetudo, o sea, la práctica en contrario, caduca una ley, hace caducar una ley, la vigencia de una ley. Y donde se ha producido una suerte de desuetudo es en los contratos de obra, porque la mayoría de los contratos de obra se indexan por el CAC, que es el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. Entonces, eso es otro tema, pero en la locación todavía está prohibido utilizar índices. Entonces, cierro este paréntesis, ya está, pero es bueno refrescar estas cuestiones, ¿no? Bueno, entonces, ahora vendría el artículo 9, pero ya lo hemos explicado lo del artículo 9, que es qué contratos están alcanzados. Recordamos rápidamente, todos los contratos de vivienda, no interesa si estamos alquilando un departamento de un ambiente o una mansión de 1.000 metros cubiertos. ¿Me explico? Eso no interesa, todos están alcanzados por esto. Luego, los contratos de profesiones, de profesionales, o sea, autónomos. Un ingeniero, un arquitecto, un agrimensor, un corredor inmobiliario, un martillero, etc. Todos esos, un abogado, un escribano, médico, todos están alcanzados por este decreto. Que en la mayoría de los casos de los profesionales no se amparan en este decreto, porque recordemos, al
profesional que ya tiene un asiento, sobre todo que tiene su clientela, etcétera, en un lugar determinado, no le conviene tener una rispidez con el locador. Entonces sigue pagando. A lo mejor llega a un acuerdo que le paga parcializado, etcétera, pero va a seguir. Entonces, porque si no, corre el riesgo que el locador le diga cuando se venza el contrato, váyase. E incluso, ya lo dije recién, hace un ratito, cuando empezamos la exposición, nos están llegando varios casos del estudio de locadores que quieren iniciar lo que se denomina demanda anticipada de desalojo. Capital Federal, Código Procesal que rige en la Capital Federal, artículo 688, o sea, la sentencia de futuro, para que si yo tengo un inquilino cuyo contrato vence por ejemplo, le alquilé a un escribano, cuyo contrato vence en febrero o en marzo del año que viene, y este escribano dijo, no, yo me acojo al decreto, y sabemos que tiene capacidad económica suficiente para pagar, y bueno, pero le hace su cálculo que le conviene por el tema de la depreciación de la moneda, etcétera, etcétera. Entonces, el locador en muchos casos va a tomar su represalia, y bueno, somos todos humanos. Entonces, ¿qué hacen? Ya han traído los asuntos y dicen, bueno, apenas se abran los tribunales, comiencen a funcionar los tribunales, yo inicio demanda anticipada de desalojo. O sea que ya le notifico a este señor que para que el juez dicte la sentencia de futuro a cumplirse el desalojo para cuando termine el contrato. Entonces, sabe que cuando termina ese contrato, pongamos el 28 de febrero del año que viene, el locatario tiene que devolver el inmueble. Y si no lo devuelve, ya está la sentencia dictada. Y entonces, esto es muy importante si uno se quiere asegurar el recupero del inmueble. Porque no tenemos que iniciar el juicio recién ahí, el 1 de abril, el 1 de marzo, cuando sabemos que dura varios meses un desalojo, sino que lo iniciamos antes y nos aseguramos que ese desalojo va a ser materializado dentro del mes, por ejemplo, dentro del mes de marzo, y no en agosto del año que viene, porque duran bastantes meses los juicios de desalojo. Bueno, después tenemos los inmuebles alquilados a personas adheridas al monotributo, pequeños comerciantes, pequeñas industrias, etcétera, un talabartero, por ejemplo, un zapatero, bueno, etcétera. Después los inmuebles alquilados a micro y pymes. Y después, por último, los inmuebles alquilados a las cooperativas de trabajo y empresas recuperadas. Bueno, todos estos, hicimos un reconto, son los que están alcanzados por esta cuestión. Bueno, después viene la vulnerabilidad del locador. Es el artículo 10. Acá hay una excepción. Dice que quedan excluidos de lo dispuesto en esto, ¿no es cierto? En este decreto, los locadores, o sea, excluidos en la parte del congelamiento de alquileres, no de todo ojo, del congelamiento de alquileres, los locadores vulnerables. Y fíjense que está tan mal redactado que lo hicieron a propósito para que sea de cumplimiento, misión imposible invocar esto, que dice, quedan excluidos de lo dispuesto en el artículo 4, o sea, del congelamiento de alquileres, los contratos de locación cuya parte locadora dependa del canon convenido en el contrato de locación para cubrir sus necesidades básicas o las del grupo familiar, primario y conviviente, debiéndose acreditar debidamente tales extremos. ¿Y dónde lo tenemos que acreditar? No dice dónde. Si es en un trámite administrativo ante la AFIP o el ANSES, o por un juicio entre los tribunales, que podría ser, y ya ahí sí, ya estamos, un beneficio de litigar. Yo entiendo que tendría que aplicarse el procedimiento de beneficio de litigar sin gasto, que varía según cada código procesal de cada provincia. Y eso, en algunos casos, por ejemplo, el Capital Federal, es eso, acreditar eso, o sea, el beneficio de litigar sin gasto, insume no menos de 6 meses, o sea que se consumió todo el tiempo de la cuestión esta, y mientras tanto el locatario va a seguir pagando ese alquiler menguado. Ahora, no habla acá si el locatario se planta y dice,
locador, yo no pago, me acojo al artículo 7 y no pago hasta el mes de octubre los alquileres. Acá dicen no, que acá está excluido del artículo 4. Bueno, entiendo que si estamos hablando de un alquiler, de un locador vulnerable, por supuesto que es aplicable también, que no puede el locatario invocar el artículo 7 y decir no pago nada. O sea, no puede invocar el artículo 4 diciendo no pago los escalonamientos, los aumentos, menos puede decir no pago nada del alquiler. Pero por eso digo, está tan mal redactado que parece hecho a propósito, para que sea de cumplimiento imposible. También hay un artículo 11 que habla de la exclusión. Bueno, está excluido esto, expresamente excluye a los contratos de arrendamiento y de parcería rural. Entonces, y a los contratos, los mal denominados contratos temporarios del artículo 1199 del Código Civil y Comercial. ¿Esto qué es? El artículo 1199 establece que no rige el plazo mínimo para, primero, los alquileres para sedes de embajadas, residencia del embajador, cónsules, etc., personal diplomático. Segundo, para las locaciones turísticas, mal llamadas temporarias. Bueno, acá voy a hacer, porque creo que les interesa a todos los oyentes, voy a hacer un paréntesis. Hay una mala praxis, por desconocimiento precisamente, porque de involucrar a las locaciones turísticas y con respecto a lo que decía el artículo 1199, antes de la reforma que se hizo a ese mismo artículo por una lobby brutal de las asociaciones de hoteleros que consideran que el alquiler de mal llamado temporario, o sea, el alquiler turístico, es una competencia desleal a sus intereses. Entonces, hay muchas inmobiliarias, esto le digo a los inmobiliarios que me están escuchando, ojo con eso, están redactando mal estos contratos, porque los hacen como contrato turístico. Y resulta que en el mes de diciembre del 2015, o sea, pocos meses de vigencia del código, se reformó el inciso B del artículo 1199 del Código Civil y Comercial. Y esto dice que se le aplicarán las normas del hospedaje, o sea, de la hotelería. Entonces, consecuencia, para poder realizar correctamente un alquiler turístico, tiene que tener la unidad, o sea, el departamento, por ejemplo, tiene que tener habilitación municipal, o sea, Capital Federal, del gobierno de la ciudad, estamos hablando de en Mar del Plata, habilitación de la Municipalidad de General Pueyrredón. Y si estamos hablando de una unidad en propiedad horizontal, lo primero que le pide la autoridad administrativa es el reglamento de copropiedad de administración. Y en ese reglamento, en el 90% de los reglamentos, dice que se prohíbe la utilización como casas de hospedaje, hotelería, etcétera, el inmueble. Entonces, es de cumplimiento imposible. Y consecuencia de eso es que incluso ya hemos tenido varios casos de esto, que motorizados por colegas míos, que han visto una beta en esto, y son generalmente los mismos, van a un extranjero y alquila por un mes, por ejemplo. A los 4 o 5 días, obviamente que esa unidad no tiene, ese departamento de 1 o 2 ambientes no tiene habilitación municipal, porque es imposible, porque no se la pueden dar la habilitación municipal, porque sería incumplir con el reglamento, entonces no lo habilitan. Si estamos hablando de una casa, por ejemplo, en San Telmo, que yo, una casa o casa en Mar del Plata o en un country, bueno, un country también tiene que tener habilitación porque figura, todos los countries tienen un reglamento y en los reglamentos de los countries se prohíbe expresamente utilizarlo como hotelería a las casas. Bueno, y ahí también en una casa común, supongamos, en cualquier barrio, estamos hablando de Capital Federal, San Telmo, especialmente, si es una casa que no está bajo el régimen de la propiedad horizontal,
tiene que tener la habilitación municipal, o sea, va a tener que tener la salida de emergencia, los matafuegos, los rociadores, los detectores de humo y qué sé yo. Bueno, todo eso es de cumplimiento imposible. Entonces, esos contratos le van a llegar una carta de documento donde le dicen, señor locador, muéstreme la habilitación. Y ahí terminan en un juicio. ¿Por qué? Por fijación de plazo mínimo legal de 2 años. Y al inquilino se le queda 2 años. Ojo con eso, ojo. Y fijación de monto del alquiler también, porque le van a bajar el alquiler. Bueno, esto se soluciona con la última parte del artículo 1199, que es cumplimiento de finalidad determinada. Bueno, todo esto es más o menos un resumen de todo lo que hemos visto, de todo esto, y las conclusiones es que en realidad era una norma necesaria, pero lamentablemente está mal redactada y tiene muchos baches y muchas dudas. Así que estoy a disposición de ustedes si quieren hacer alguna pregunta, etc. Gracias. Gracias, Enrique. Estuvo, la verdad que... ¿Me escucha? Sí, sí, perfectamente. Bueno, bueno, no, estuvo muy... Hola. Estuvo muy completo, pero bueno, yo anoté acá algunas preguntas de los asistentes para no Sí, cómo olvidarme. no. ¿Cómo no? Bueno, acá una persona preguntaba, Mónica Reyes, por el tema de los alquileres temporarios, de los contratos Sí. temporarios, pero creo que ya lo cubrió Sí. ahora en esta No lo última pueden hacer, parte, yo les ¿no? contesto, no lo pueden hacer como alquiler si tiene que poner como alquiler de cumplimiento de finalidad determinada, conforme al artículo 1199, última parte del código, que entonces ahí es para el cumplimiento de finalidad determinada. Por ejemplo, manifiesta el locatario que va a realizar, por ejemplo, va a tomar clases de baile de tango, más allá si se va al cabaret o va a tomar la clase a la academia de tango. O en Mar del Plata, por recomendación médica va a tomar baños de mar y baños de sol, más allá si en lugar de ir a la playa se va al casino. Eso no le interesa al locador. Eso es la única forma de evitar esto, porque si no se van a comer un juicio. Y yo ya tuve varios de esos juicios. Okay. Y son juicios que se pierden, se pierden. Okay. Entonces, otra pregunta que pregunta acá González Laboada, perdón, dice acá, ¿qué pasa si estaba prevista la entrega, por ejemplo, para el 30 de marzo sí. Del departamento, y por el tema del DNU no se puede hacer la mudanza, pero este locatario no quiere hacer prórroga, no se va porque no puede? ¿Qué pasa con los alquileres y lo que se va devengando en ese periodo? Bueno, hasta que se pueda ir. Él sigue viviendo ahí, entonces es un caso de cumplimiento imposible. Artículo 955, 956 del Código Civil y Comercial, y en ese caso él se siguen devengando los alquileres, aunque el locatario no quiera, de todos modos se siguen devengando porque sigue ocupando la unidad, porque no puede hacer la mudanza, es más que obvio. Pero es un caso de fuerza mayor también. La fuerza mayor está legislada en el artículo 1730 del Código Civil y Comercial. Por otro lado, podría, si yo soy abogado eso lo estoy diciendo como abogado del locador, soy abogado del locatario, lo que diría es que se aplica el artículo 1203, que establece que cuando el locatario no puede utilizar el inmueble, pero en este caso lo está utilizando, pero podría dejar de pagar el alquiler. Pero eso es muy endeble, esa defensa. En realidad, debería seguir pagando el alquiler. Obviamente congelado, no nuevo alquiler ni nada, hasta que se pueda mudar. Es fuerza mayor. Bueno, acá la fuerza mayor tengo otra alcanza persona tanto que al locador como al locatario. Porque el locador también quiere que le dejen el inmueble, obvio. Claro. Puede terminar, yo lo que aconsejaría en un caso como este, es lo que se llama el esfuerzo compartido. O sea, compartir, y bueno, si estaba pagando 20.000 pesos por mes, y bueno, pagará 15 o pagará 10.000, pero esfuerzo compartido. Son situaciones extremas.
También otra pregunta que hay es que con el tema de la pandemia, ¿cómo se arreglan las entregas de los inmuebles? Porque el locador no puede ir a recibir la llave, no está la inmobiliaria y tienen que dejar el departamento. ¿Cómo se arregla eso? ¿Hay alguna prueba virtual para entregar las llaves de conformidad, si no? De un departamento de propiedad horizontal hay que ir a lo práctico. No es jurídicamente lo más perfecto, pero la puede recibir el encargado. Lo recibe el encargado con mails. Los mails son principios de prueba por escrito, con mails mutuamente, o sea, con correos electrónicos transmitidos donde se explica todo y el inquilino lo acepta y el locador lo acepta y se hace incluso hasta el acta de entrega y todo, se le manda al encargado, él siempre tiene la forma de imprimirlo. Normalmente el encargado siempre anda por el barrio, la vuelta a manzana puede salir a darla y va a cualquier locutorio, en cualquier lugar la imprime. Claro. Se hace así, y si no, están los servicios de moto también. Yo lo que haría es eso, servicio de moto, va y se lo autoriza expresamente, es como un mandato, ojo, por escrito al encargado o al mismo del servicio de moto, si hay una confianza, que reciba el inmueble, que haga las observaciones que tiene que hacer, un acta. Y ya va, esa acta incluso hasta puede ser ya firmada, dejando un espacio en blanco, después se llena con las observaciones, ya firmada por el locador. ¿Me explico? Entonces se hace eso, esa es la práctica. No es lo más correcto, pero se hace. Ojo, los escribanos están autorizados a concurrir. Por ahí lo hace el escribano eso, Atención también. Nosotros abogados no podemos, pero el escribano sí está habilitado. Perfecto. Bueno, y después otra pregunta que... Sí. ¿Otra pregunta qué? Otra pregunta que hay, que me parece que ya lo hablamos al principio, pero no me acuerdo si lo hablamos antes de la charla o lo hablamos en la charla, que es el tema que acá preguntan varias personas, hay acá del estudio Cacciatore y hay otras personas que se suman a la inquietud, es el tema de aplicar el 1203, que es la frustración del uso, si se puede pedir aplicar ese artículo para alguno de los tipos de contratos, o si usted cree que están todos comprendidos en el DNU, o si algunos podrían pedir el 1203. Yo lo hablamos antes, fuera de cámara. El artículo 1203 se refiere exclusivamente a la imposibilidad de uso del inmueble, por ejemplo, que están rotos los techos, que se rompió una cañería y todo. Pero con el doctor Rival Roca, y incluso lo hemos escrito esto, y hemos tenido alguna polémica con algún colega, entendemos, salvo que esté expresamente, nosotros en la mayoría de los contratos, cuando asesoramos a los locadores, le hacemos renunciar al inquilino a la facultad del 1203. Pero el inquilino tiene la facultad de no pagar los alquileres hasta que pueda usar el inmueble, o estamos hablando de los alquileres comerciales acá, porque el local está cerrado, supongamos una sastrería, una casa de moda está cerrada y no lo podemos usar. Entonces, acá, pero no la puedo usar no porque se rompió la cañería, se vino bajo el techo, sino porque un acontecimiento extraordinario y previsible se lo impide. Entonces acá hay que hacer una conjunción de varios artículos del código. Uno es el 955, imposibilidad de cumplimiento, 950, total, parcial, 956. Otro, 1091, imprevisión contractual, artículo 1091, que es la imprevisión, la mal llamada teoría de la imprevisión, es el instituto de la imprevisión. Entonces, o sea, es un acontecimiento esto de la pandemia extraordinario e imprevisible, ajeno a la voluntad de las partes, como lo dice textualmente el 1091. Y por último, el caso de fuerza mayor, caso fortuito y fuerza mayor, ahora con el código, en el 1730 del Código Civil y Comercial, dice expresamente que son sinónimos, antes no eran sinónimos, ahora caso fortuito y fuerza mayor son sinónimos. Y esto, en el 1203, habla de caso fortuito y fuerza mayor. Entonces, yo entiendo personalmente, junto con el doctor Ival Roca y otros colegas que lo hemos charlado el tema, que en este acontecimiento no se refiere exclusivamente, como dice la parte final de ese artículo, a situaciones del inmueble, sino que se aplica a la imposibilidad del uso por un hecho del príncipe, que se llama. Vos, Laura, recordás que nos enseñaban en la facultad, el hecho del príncipe. O sea, esto es un hecho del príncipe, es un acontecimiento extraordinario que motivó este DNU,
que le impide utilizar. Entonces, en este caso, yo creo que el inquilino, salvo que haya renunciado por una cláusula expresa en el contrato a invocar esto, puede ampararse en el 1203, en conjunción con el 955, 956 y 1091 y 1730, ampararse en la fuerza mayor. Esto es un caso típico de fuerza mayor. Entonces, que motivado no puede utilizar el inmueble. Entonces puede o resolver el contrato sin pagar la multa por la resolución anticipada, ¿me explico?, que prevé el código, o directamente no pagar el alquiler o pagar una parte del alquiler. La mayoría de los shopping, por ejemplo, le condonan los alquileres a los inquilinos porque el shopping está cerrado, entonces los locales de los shopping. Entonces, lo que pagan los inquilinos ahí en esos casos son los gastos comunes, o sea, una especie de expensa. Yo lo que aconsejo en estos casos es llegar, en cada caso, esto como un traje a medida, cada caso particular, hablarlo con el inquilino. Esto estamos hablando ya contratos fuera del DNU. Pueden ser incluidos o pueden ser fuera del DNU. Estamos hablando, por ejemplo, ya te digo, un restaurante, cadena de restaurantes, por ejemplo, muy importantes. Esos están totalmente excluidos del DNU. Pero con lo que cargan con los ingresos de los delivery es imposible. No alcanza ni para pagar los mínimos gastos. Entonces, en esos casos lo que se está haciendo es o no pagan nada o pagan una parte. Y ahí estamos aplicando lo que yo siempre insisto, en el esfuerzo compartido. O sea, ambas partes resignan algo. Eso es la respuesta. Pero es un traje a medida, cada caso particular. Bueno, Enrique, suficiente, ¿no? Hay muchas preguntas, muchos comentarios, está ahí el chat muy activo. Pero bueno, me parece que ha abarcado todo el decreto, nos ha dejado mucho para pensar, mucho para estudiar. Le voy a dar el pase a Alfredo, de aquí de la universidad, para que lo cierre, y yo por mi parte le agradezco mucho la carrera de martillero, y yo como directora le agradezco mucho, y le agradezco siempre el honor de tenerlo como profesor de nuestra carrera, y siempre es un placer y un gusto enorme escucharlo, así que lo despido, y muchísimas gracias como siempre. Para mí también es un placer, es mutuo, y muchas gracias a ustedes también, y a vos como directora de la carrera, que siempre ha sido excelente tu tarea, es decir, dirigiendo algo que es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos capacitando permanentemente, con los cursos que hemos dado también, permanentemente no solamente a los abogados, sino también a los corredores inmobiliarios. Esto es muy importante. Muy importante. Muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias Alfredo, gracias Enrique, y bueno, le doy el pase a Alfredo por si tiene que agregar algo más para cerrar, Un gusto y gracias a todos los participantes. Un gusto, gracias doctor, gracias Laura, gracias a todos los que nos acompañaron, y a los que también verán la transmisión más adelante, porque quedará en el Facebook oficial. Los invitamos a seguir acompañándonos en las demás webinars, y por el momento esta la damos por finalizada. Muchas gracias. Gracias a ustedes.